importante es importante que todos tengamos ese compromiso. Si Dios ama tanto la pureza, quiere decir que es un medio necesario para salvarme y yo también debo de practicarla y es posible, ¿eh? Es posible, ¿sí? Todos los estados de vida, en todos los estados de vida, tiene que haber una razón de moderación y me explico, es decir, tiene que haber moderación de sus apetitos sensibles, de sus apetitos carnales, en todos, en la persona que está casada, en la persona célibe, en el religioso, en el sacerdote, en todos los que tengan uso de razón, tiene que haber una razón de moderación. Hasta los antiguos filósofos, váyanse a las obras de Séneca o a los filósofos griegos, ellos alababan la templanza como la moderación en los alimentos y inclusive algunos, entre los griegos, no sé si se llamaba el nombre ahorita del filósofo, pero alababan al que llegaba a cumplir la castidad hasta de una manera natural, pues, ¿no? Entonces, más en lo que toca el apetito de la carne, tiene que haber esta moderación. Insisto, ¿por qué? Porque es de los principales obstáculos que nuestra propia constitución, que el demonio, que el mundo nos pone para que no nos podamos salvar. La castidad puede ser un medio para que el cristiano mejor cumpla sus obligaciones de Estado por medio de la moderación de sus apetitos sensibles o carnales. Bueno, eh, podemos tener muchos ejemplos, bastantes ejemplos de esto. Eh, una persona casada, por ejemplo, puede y debe de guardar la castidad en orden a tener mayor fidelidad para con su esposa. La castidad le hará mejor cumplir sus obligaciones para con sus hijos de ese esposo. Le hará cumplir mejor sus obligaciones para con la iglesia. Le dejará el corazón libre, inclusive hasta, ¿por qué no decirlo?, de tiempo, la pureza, pues para que pueda dedicarse más a las obras de caridad del prójimo. Curiosamente, y espero que alguna vez lleguemos a comprender esto, tengo la fe de que sí, la castidad te deja el corazón libre. ¿Libre para qué? Para elegir entre dos bienes. Una esposa casta es una esposa que consagra su corazón a Dios por medio del amor puro y bien dirigido hacia su esposo. Entonces, una persona célibe, si alguien está llamado a este estado de vida más perfecto que el matrimonio mismo, una persona célibe, gracias a la castidad, se dedica a las obras de piedad, a la ayuda al prójimo, a las artes, vamos a muchísimas obras de bien y para la eternidad, gracias a la pureza, pues, ¿no? Obviamente, si esta virtud nos ayuda tan eficazmente a nuestra salvación y de alguna manera es necesaria, pues obviamente tiene que ser algo que Dios ama especialmente, pues, ¿no? Y vuelvo a insistir, perdonen, ama a la persona que lucha contra sus apetitos, ¿no? Ama a la persona que rechaza las tentaciones de pensamiento, que se aleja de las palabras lascivas, que se guarda de las ocasiones de pecado, que ordena la recepción de la confesión y de la Sagrada Comunión de los sacramentos, los ordena a guardar esta virtud para más unirse con Dios. Este, hace unos momentos, platicando con algunos de los seminaristas, llegábamos a esta conclusión, fíjense, y, y esto, además de hacernos ver la excelencia de la pureza, eh, ayudará a dos personas que a lo mejor están en extremos distintos. Un extremo, los más, la mayoría.
por la constitución del ser humano, muchos tenemos que luchar, batallar para obtener la pureza. Insisto, el hecho de tener que batallar, que luchar, nos hace más castos, nos hace más puros, aunque las tentaciones sean muy fuertes. En el otro extremo están aquellas almas que por constitución de carácter, de temperamento, vamos a decirlo así, si, si es el caso, por especial privilegio de Dios, vamos a decirlo así, que no tienen tanta lucha contra las tentaciones de la castidad, de tentaciones contra la castidad. Lo tendrán en otro aspecto, tal vez contra la caridad, la paciencia, algo tendrán con que luchar para irse al cielo. Pero de la castidad no son tan acechadas ni ni de tanta pelea. ¿Cuál de los dos grupos de almas son más castos, son más puros? El que más pelee, el que mejor pelee, ¿sí? El que más méritos tenga en esta lucha. No va a ser más casta esta persona por no tener lucha, ¿sí? Y no va a ser menos casta este grupo de personas, no van a ser menos castas por tener que batallar y que luchar. Al contrario, Dios nuestro Señor les va a reconocer más el mérito de haber luchado por la pureza. Poníamos un ejemplo, en esa clase decíamos, una persona paciente no lo es porque no tenga gente que la moleste. Una persona paciente es alguien que al ser molestada tiene la virtud, no la condición, la virtud de soportar esas molestias, pues, ¿no? Igual, una persona casta no va a ser por la condición de no tener tentaciones, sino va a ser casta por la condición de poder rechazar, con ayuda de Dios, de los medios, que ya se verá en nuestra plática, de poder rechazar y de luchar efectivamente contra sus pasiones. Entendámoslo bien, entendámoslo bien. Teniendo pues en cuenta esto, este, veamos pues y explotemos pues esta tercera razón ya pues, eh, de que el principal objetivo de la castidad es unirnos con Dios, pues, ¿no? Eh, hablando del tema que veíamos anteriormente, de que acabamos de dejar, tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Nos dice el Evangelio, San Mateo, si no estamos equivocados, que habían 10 vírgenes esperando al esposo, a la esposa, después de las bodas. Había 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes imprudentes. Las primeras guardaron aceite para alimentar su lámpara en la noche y las otras 5 no guardaron aceite. Vino el Señor de noche y solamente las 5 prudentes pudieron entrar con él a las bodas y las otras 5 vírgenes imprudentes que no estaban preparadas no pudieron entrar al banquete. La castidad por sí sola, si no va acompañada del amor de Dios, de ese aceite divino, no agrada a Dios. La castidad, la pureza, si se, si se guarda para menospreciar a los demás, si se guarda para alimentar más la propia soberbia, si se guarda para esos motivos, créanme que para nada sería una pureza agradable a nuestro Señor. La razón principal, pues, es de que tenemos que unirnos con Dios, tenemos que tratar de alejarnos de las cosas que lo desagraden para unirnos más íntimamente con Él.
No sé, no sé con qué motivo, tal vez porque piensan que es hija de la humildad, pues, ¿no? Quiero decirles que, ¿sí me siguen escuchando? ¿Sí estoy bien? No. Sí, padre, se traba un poquito, pero ya se escucha. Ah, perfecto, gracias, les agradezco. Sí, la pureza ha sido madre progenitora de muchas buenas obras, pues, ¿no? Es de las virtudes más magnánimas que hay, pues, ¿no? Sin la pureza no tendríamos nosotros grandes obras basadas en el amor de Dios, en la unión con Dios. Las misiones en nuestro país, no creo decir, creo que me quedo corto. Millones de almas que se han salvado, civilizaciones enteras, pregúntele a Europa, pregúntele a algunas regiones de África, de nuestra América, ¿verdad? Civilizaciones enteras fundadas gracias a la pureza. Escuelas, orfanatorios, iglesias. Muchas, miren, la pureza es tan grande y agrada tanto a Dios que eh, una manchita, imagínense, creo que algunas personas me entenderán mejor. Una manchita en un vestido blanco, este, según algunas personas, ya echa a perder el vestido. Así es la pureza, fíjense. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de la historia de la iglesia, sí ha habido, pues, manchas muy pequeñas. Y desgraciadamente, el hombre, pues, lo voy a decir como es, a veces por morbo, a veces por malicia, resalta esas pequeñas manchas negras, ¿no? Pero en verdad, la, las obras que ha realizado la pureza han sido magníficas, pues, ¿no? Han sido grandísimas y todavía las sigue formando, pues, ¿no? Si el sacerdocio cristiano, hijo fiel de esta madre grandísima que es la pureza, todavía sigue haciendo bien a las almas, pues, ¿no? Y lo ha hecho muchísimo tiempo, pues, ¿no? ¿Por qué las 12 antorchas fundaron aquí las misiones en México? ¿Por qué Santa Teresa fundó tantos monasterios? ¿Por qué San Patricio se fue a Irlanda a fundar la iglesia allí? ¿Por qué San Bonifacio se fue a Alemania y luego San Pedro Canicio? Este, ¿cuál era el motivo que los movía a ellos? Pues la salvación de las almas, pero más la unión con Dios, pues un alma generosa es la que va a entender todo esto, pues, ¿no? La unión y el amor de Dios. Entonces, eh, cómo se hicieron estas obras? ¿Cómo se amó tanto a Dios por medio de estas obras? Por medio de la pureza y de la castidad. Eso ha sido, porque han sido almas que no se han dedicado a, a placeres egoístas, no han sido almas que se hayan querido dedicar inclusive a situaciones lícitas, sino que quisieron entregarse por eso este factor de sacrificio que les digo de la castidad, dedicar toda su vida y entrega al amor de Dios por medio de la pureza. La próxima vez que veamos una iglesia antigua, que veamos una ciudad, la próxima vez que veamos tantas confesiones, que veamos, o cuando Dios mediante, veamos tantas almas que se han salvado en el cielo, simple y sencillamente ha sido gracias a la pureza. Y no solamente en el orden religioso, también ha habido tantos matrimonios edificantes, tanta fidelidad en los mismos matrimonios, tantas personas que han hecho muchísimo bien en el mundo gracias a la pureza, a saber moderarse en esos apetitos, pues, ¿no? Entonces, vamos, los mismos medios,
los mismos medios que nos unen a Dios, como la oración, como la práctica de las virtudes, como la modestia, como el estudio, nos recomiendan adquirir la pureza de corazón para que mejor encaucemos esas obras hacia Dios, pues, ¿no? Si queremos otra razón, miren, el ser humano ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza no ha sido en razón de los sentimientos, no ha sido en razón de la carne, porque Dios nuestro Señor, está hablando de su esencia como tal, no tiene cuerpo, hablo de la divinidad. Este, y entonces, vamos, el, lo que más nos hace semejantes a Dios es el entendimiento y la voluntad, son las facultades que también Dios tiene, pues claro, en un grado eminente, en un grado infinito, pues, ¿no? Entonces, estas dos virtudes se exaltan gracias a la virtud de la pureza, de la castidad, se perfeccionan. Por eso un alma pura conoce más de Dios y entiende más de Dios, ¿no? Estamos en la semana de Pentecostés y estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Esos dones llegan a un alma que continuamente está en gracia, pues, y que trata de alimentar el amor de Dios en su alma y es constante en la gracia santificante que tiene y trata de aumentarla. Esos dones se van a desarrollar gracias a la práctica de la pureza. Es, mucho, es una condición sin la cual no se puede adquirir ese conocimiento y ese amor a nuestro Señor. Pues, ¿no? Eh, Insistimos, aquí tenemos a dos grandes santos que cultivaron la pureza de una manera eminente. Tal vez espíritus rigoristas, que también quisiera hablar a ellos, sí, que nos quitáramos esa idea, que pueden decir es que San Agustín pecó, es que Santa María Magdalena también pecó, sí, ¿por qué nos pone esos ejemplos? Porque ellos tuvieron una conversión sincera y amaron tanto a Dios y yo estoy seguro, en el caso de San Agustín, yo estoy seguro de que está encumbrado por encima de muchas almas que no cometieron pecado alguno contra la pureza. Y San Agustín tiene más gloria porque batalló más para adquirir y tener esa pureza, porque una vez él también le tocó conocer la parte mala, ¿verdad? Esta parte de los vicios de la carne, y él con su conversión, con su amor, amó mucho a Dios nuestro Señor, ¿no? De Santa María Magdalena no les puedo yo mentir. Ella en las letanías de los santos, cuando empezamos a cantar las letanías de las vírgenes, Santa María Magdalena está primero. Ahí ella la ponen primerito de todas las vírgenes que se mantuvieron castas toda su vida, pero a Magdalena se le pone primero porque observó después de su conversión una castidad mucho más pura, más esforzada y más grande que las más encumbradas vírgenes. Quitemos pues ese espíritu rigorista de juzgar, ¿verdad? Quitemos ese desánimo, esa tristeza de decir es que es una lucha muy difícil. Aceptamos, estamos concordes, es una lucha difícil, pero Dios ama tanto a la castidad que te dará los medios generosos como se los dio a ellos dos para guardarla perfectamente, según el estado de vida al que pues tú has sido llamado. Pues, ¿no? Bien, prácticamente aquí llego hablando de las razones positivas de la pureza, porque Dios la quiere tanto, por la razón de la Sagrada Escritura, por la unión que tiene con Dios, porque mejor se cumplen los estados de vida a los que somos llamados. Voy a platicar finalmente, y si ustedes me permiten, este, con el corazón en la mano lo digo, espero no entrometerme en alguna otra, plática, pero vamos a lo contrario, ¿no? Al efecto contrario, que
que por lo mismo que es un vicio bastante eh, al cual está inclinado la naturaleza humana, pues, ¿no? Que nos ataca a todos, que todos tenemos que luchar. Quisiera, obviamente, hay más experiencia, pues, ¿no? De eso que le voy a decir a continuación, la parte negativa. La impureza es tristeza, pues, ¿no? ¿Por qué el seguir los apetitos carnales? ¿Por qué no nos llevan a la desesperación, a la tristeza, al vacío? Esencialmente porque nos alejan de nuestro último fin, de la única razón de felicidad que es Dios, pues, ¿no? Ese es el único motivo. Estás triste por haber ofendido a Dios, por estos pecados, más si es un vicio, porque sabes que estás alejado de Dios y que esto poco a poco te va atando más y más y más a, a estos vicios y por lo mismo, pues, alejando de nuestro Señor, pues, ¿no? Quisiera utilizar las palabras del padre Burnett. Le recomiendo mucho su libro. Se llama El combate de la pureza. Un estilo que a lo mejor no estamos tan familiarizados, pero va a ayudar, si lo hacemos con detenimiento. Este, el hombre que se entrega a los vicios de la carne, la persona que se entrega a los vicios de la carne, le dice al placer o busca el placer por una sed infinita que tiene en su corazón. Nuestro corazón está sediento de alegría, de felicidad. Todos estamos inclinados a esto, a ser felices, a tener una paz que no nos quite. Desgraciadamente, la persona que se inclina a la impureza, este, piensa que por medio del placer, de los placeres desordenados, ya sea de cualquiera de los sentidos, de pensamiento, de palabra, piensa que esa sed infinita se va a apagar, pero fíjense lo que ocurre. Este, dice el padre Jonet, fatalmente, es decir, que siempre va a pasar, cada vez que la persona recae en esos pecados, en ese vicio, el placer le da una ración menor de alegría a la persona. Y bueno, yo creo que eso está científicamente comprobado. El padre Fernando les platicaba, ¿verdad? De la resistencia que hay en estos procesos, de cuando se ven videos, de cuando este, se come algo, se come azúcar, etcétera, no sé, hablando de la dopamina, que cada vez que recaemos en esto, este, hay una resistencia, pues, ¿no? Hay una resistencia más de nuestras hormonas, ¿sí? Y entonces se requiere una segregación más de esas sustancias, por ejemplo, de la dopamina, pues, para que se pueda va a haber más placer o relajación momentánea, pues, ¿no? Es literalmente lo que está explicando el padre Cornet. Se cae más en el vicio de la impureza y cada vez hay una resistencia más, se obtiene cada vez menos placer, ¿sí? Prácticamente hasta que se agota. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que produce la tristeza, el desánimo? Fíjense bien con esto. La distancia que hay entre la realidad y lo soñado. La realidad te está diciendo que tienes que ser feliz, que tienes que obtener y que con engaño, por medio de la impureza vas a obtener esa felicidad. Eso es lo que te está diciendo la realidad. Entonces como dices, es un golpe de la misma realidad, porque nunca vas a alcanzar esa meta soñada de ser feliz. Nunca la impureza no puede no puede hacerte alcanzar esa meta de felicidad y al contrario, va alejando cada vez más los dos extremos, pues, ¿no?
Y vamos, ¿cuántos ejemplos no habrá de esto que les estoy platicando, pues, ¿no? De la ansiedad, de la este, depresión, de la infelicidad que pueda sentirse por un vicio propiamente de impureza. ¿No? Entonces, ese placer breve, dice el padre Jonet, ese placer breve, no es la felicidad infinita que estás buscando, porque se termina, es muy breve, sino es una ilusión muy, muy pequeña de la dicha y felicidad que estás buscando. Santo Tomás también corrobora esto, ¿sí? Dice, el pecado por fuerza tiene que engendrar tristeza, que nos ha faltado ponerle, ¿no? Por fuerza el pecado tiene que engendrar tristeza, porque un ser consciente que está fuera de su lugar, o sea, del lugar que Dios le ha puesto, pues tiene que sufrir siempre, porque vivir en la impureza es vivir en un desorden, pues, ¿no? Y así, en la misma proporción, podemos concluir, después de dicho esto, podemos concluir que así como Dios quiere tanto la pureza porque nos consagra a nuestros deberes de Estado, porque nos une más con Él, porque es madre de muchas buenas obras, así también Dios, en el extremo opuesto, aborrece la impureza. Ojo, la impureza. Dios quiere la conversión del pecador. Pero la impureza como tal, Dios la aborrece por ser la causa más grande de infelicidad del hombre y también porque es lo que más aleja a Dios de las almas. Vamos, ojalá que esto pueda ayudar un poco, este, con la ayuda de María Santísima, de Dios nuestro Señor, a convencernos de emprender esta lucha. Todos podemos, es algo que está a nuestro alcance, si es algo que Dios quiere tanto, la pureza, que lo ve como algo tan, tan especial, es porque el hombre lo puede alcanzar, el ser humano lo puede alcanzar. Hay medios naturales, hay medios sobrenaturales, por ahí viendo el temario, creo que hay una plática especial de esto. Eh, Les pediría mucho, bastante, y si no, acercarse a la lectura, este, consultar a los sacerdotes en pláticas especiales, llevar un proceso, pero si vamos a empezar a cultivar la castidad, empecemos a cultivarla desde un punto de vista positivo, en razones basadas en su finalidad. ¿Por qué quiero ser casto? ¿Por qué voy a guardar la pureza? Quiero unirme más con Dios, quiero alcanzar mi último fin, quiero ser más útil para el prójimo, es decir, ayudar más al prójimo. Si han de tener la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa, este es el principal motivo. Quiero entregarme totalmente a Dios, quiero inmolarme, un sacrificio, una inmolación perfecta, de las más alegres que pueda haber, pero que se empiece por este lado. Y no solamente del aspecto negativo es que tengo que evitarlo y se acabó, no. Así no funcionan las cosas, así no deben de ser. Y en la práctica son castidades que duran muy poco, pues, ¿no? Vamos a convencernos, no hay que desanimarnos, vamos a convencernos de que es una lucha, sí que todos tenemos en algún grado, mucho o poco, tenemos que batallarla, tenemos que esforzarla. Nadie, decía también el padre Jornet, nadie se va al cielo acostado en su cama, pues, ¿no? Tenemos que presentar esta lucha contra la impureza y créanme que valdrá la pena porque saldremos victoriosos. Que nos aliente, que nos mueva el ejemplo de muchas personas, el mismo San Pablo que nos decía que estoy persuadido de que los sufrimientos de la vida presente no se han de comparar con la gloria venidera. Sí, todos los esfuerzos que hagamos por agradar a Dios, por unirnos con Dios por medio de la pureza, tendrán un mérito que no tenemos cabeza nosotros. En serio, no tenemos cabeza para imaginarnos todos los méritos y grandezas que nos esperan en el cielo.
Les agradezco de antemano el habernos escuchado. Espero que se haya entendido. Y bueno, no sé si tenemos sesión de preguntas y respuestas. Por ahí le Sí, pido. si Ujú, tienen preguntas, las pueden poner en el chat escritas y ya usted, padre, las va leyendo y las que quiere ir respondiendo. ujú, ok, 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 ok. Tenemos aquí. Ok. Perfecto, parece que por lo pronto no tenemos ninguna pregunta. Ujú, ujú, ujú. Perfecto, les agradezco mucho este esfuerzo que se hace. Ojalá que año con año se esté realizando, de veras. Miren, también el que hayamos tenido la apertura a más personas, este tema tiene que conocerse en muchas partes, tenemos que decírselo cada claro en su manera, en su grado, a niños, a jóvenes, este, eh, tienen que darse por enterados de esto. Desgraciadamente, muchas de las veces es una mala amistad, es causa de que se ofenda a Dios. Las mismas tecnologías que desgraciadamente desde muy temprana edad están en las manos de nuestros niños. Este, entonces, bueno, eh, es importante, es importante que se en estas pláticas, que lleguen a las más personas que se puedan y también, por favor, les encargo muchísimo, muchísimo, hablen con sus párrocos, hablen con catequistas, por favor, para ver cómo le pueden hacer llegar estos mensajes a los niños, ¿verdad? Si enseñamos a nuestros niños a guardar la castidad y les enseñamos que es por amor a Dios, por unirse a Él y que por eso Dios la ama tanto, créanme que nuestras feligresías serán bastante, mm, mucho más fervorosas, basado en la premisa de que la castidad engendra muchas grandes obras. Bien. Ya hay aquí unas preguntitas. ¿Por qué el celibato es más perfecto que el matrimonio? Sí, que muy buena pregunta, qué bueno que me la hacen. Miren, simplemente por la misma constitución de ambos. Es decir, el celibato manda a guardar una pureza más perfecta. Obviamente se tienen más medios como los sacramentos, la comunión, la confesión, el alejarse de algunas cosas del mundo que puedan hacer daño, este, pero como la entrega a Dios en el celibato es más perfecta, por lo mismo es mucho más querido por Dios. No digo que el matrimonio no sea perfecto, yo no tengo palabras para describir la grande pureza en la entrega mutua que hay entre un esposo y una esposa, pues, ¿no? Porque los dos hacen esa entrega por Dios nuestro Señor, pues, ¿no? Al fin y al cabo son medios para alcanzar el amor a Dios. Pero definitivamente el celibato deja al alma más libre y bueno, te termino diciendo que el apóstol San Pablo, en su epístola a los Corintios, hablando de una persona que ha enviudado, les recomienda a las viudas que no tomen matrimonio porque de esa manera van a servir mejor a Dios. Es una recomendación, ¿eh? Porque dice, aquel que está casado tiene que agradar, tiene que interesarse en agradar a su esposa y a Dios, y así su corazón se divide. Y la persona que está célibe tiene todo su corazón enteramente para entregarlo a Dios. Y entonces, dejemos a un ladito, digo, no hablo de, de quienes me han preguntado, porque esto casi siempre lo preguntan, pero dejemos a un lado aquella mal pensamiento de que una persona que no se casa es una persona fracasada. No,
De hecho, es una persona que puede llevar una vida más perfecta y una persona que está en matrimonio, pues, ¿no? Por las razones que ya acabo de aducir, ¿no? ¿Qué otros libros? Bueno, le recomiendo ese del padre Hornet, este, se llama, bueno, se me ha olvidado el nombre, se llama el combate de la castidad. En internet está un buen libro, le recomiendo que si tienen dudas sobre él, son 100 paginitas, es un libro mucho más, eh, más moderno, pero está bien en su doctrina, al menos en general. Es el libro del padre Fuentes sobre la castidad, ¿verdad? La castidad es posible. Hasta hace unos pocos meses se podía bajar sin ningún problema. Se lo recomiendo mucho. Hay un tratado del padre Alonso Rodríguez. Su obra se llama Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas y tiene un tratado pequeño. El padre suele ser un poquito profuso, pero ese tratado es pequeño, es muy asequible. Hay un tratado de la castidad, también se lo recomiendo. No deben de ser más de 20 hojas. Si alguno quieren que se los mande, podemos escaneárselos, se los mando sin ningún problema, nada más que me avisen. Hay obras de San Alfonso María de Ligorio, hablando de esta práctica positiva, prácticas de amor a Jesucristo, que también nos puede ayudar más a encauzar ese amor de Dios y obviamente practicar la pureza, ¿no? Este, el autor del nombre que mencioné, bueno, del padre Fuentes, La pureza es posible, y el padre Fornet, por ahí lo tengo en algunas de mis diapositivas, eh, también igual ahorita se los escribo en el chat cómo se escribe, pues, ¿no? Eh, bueno, en esta pregunta de cómo se enfrenta la pobreza en los tiempos modernos, voy a hablar muy en general. Va a haber una plática de esto. Sin embargo, hay una parte negativa que es evitar las ocasiones de pecado. Hay una parte, evitar ocasiones, malas amistades, la mortificación. Son elementos esenciales. Una persona que le dé mucho placer a su carne, aunque sea lícito, entre comillas, no va a poder guardar la castidad. Y los medios positivos, que son los más importantes, aprovechando, empiecen por esta idea positiva de que yo voy a guardar la castidad por amor a Dios, voy a guardar la castidad para entregarme a Dios, voy a guardar la castidad para ayudar a otros, que sean motivos ya un poquito más eh, basados en la finalidad de la pureza y también más externos, más activos, más hacia afuera, pues, ¿no? Insisto, hay muchos medios. El mismo padre Jornet en su libro menciona fácil alrededor de unos 15 medios, pero por respeto a quien va a platicar de ellos, no los comentamos todos, pues, ¿no? Bueno, creo que bueno, esta pregunta es bastante buena. Podríamos llegar a tener una verdadera amistad con compañeros que no piensan igual que nosotros respecto a este tema. Hablar de una amistad muy particular, muy entrañable. Sinceramente, no creo. Es muy difícil. Más si tenemos La cocina.
Creo que nos salimos, ¿verdad? Sí, pero ya lo escuchó, bueno, ya se escuchó bien, padre. Ah, ok, gracias. Disculpen, híjole, si por ahí no, ya no tenemos tiempo, con toda confianza, háganoslo saber, ¿no? Este, bueno, todos nacemos con pureza, es un don que se alcanza y se cultiva desde niños, con el bautismo, y que debe ser, y que se debe, y que se dé el combate constante contra los agentes que lo atacan. Bueno, este, todos nacemos con el pecado original, los efectos en orden a sus consecuencias se quitan, es decir, cuando somos bautizados ya no vamos a ser condenados por ese pecado. Sin embargo, tenemos cierta mala inclinación, pues, ¿no? Si hay una inocencia en los niños, si hay una pureza que por el ambiente exterior, también por la misma constitución de la persona que está mal inclinada, esa pureza, esa inocencia se va a atacar, pues, ¿no? Entonces, por eso es importante tanto cuidarlos, tampoco encerrarlos en una burbuja, sino enseñarles el amor a Dios, el amor de Dios desde el principio. Y miren, resumiendo, si se ha de evitar el pecado impuro o cualquier otro pecado, tiene que ser fundamentado en el amor de Dios, ¿sí? No tanto solamente en prohibiciones, pues, ¿no? Eh, claro que es todo un esquema de educación. Yo puedo decirles que esquemas de educación como escuelas parroquiales, como tal vez escuela en casa, pueden ayudar mucho a estos ambientes de correcta pureza, pero también es mucho trabajo de los papás, muchísimo trabajo, ¿verdad? Insisto, no solo para preservarlos, sino para que esos papás siembren en sus hijos el amor de Dios, porque el amor de Dios es la mejor medicina contra la impureza. Por eso la ama Dios, por eso la quiere, porque nos une con Él, pues, ¿no? ¿Qué recomendación qué mortificación? La siguiente pregunta recomendamos a los hombres para adquirir esta virtud. Bueno, insisto, ya tendrán ustedes la oportunidad de una plática enteramente de esto, pero si les puedo recomendar algo, mortificación de los sentidos, sobre todo para los hombres, pues, ¿no? Es muy importante que nos convenzamos de que mm, no hay una obligación de darle a los ojos todo lo que quieran ver. No hay una obligación de darle al tacto todo lo que quiera sentir. Sí, obviamente, como ya han visto, la castidad consiste en moderarse. Sí, entonces hay placeres, hay vistas, hay cosas que oír que tenemos que moderarlas y quitarlas, ¿no? Entonces, las mortificaciones que más te ayuden, el tacto, el placer, van a ser las mejores, ¿no? Claro está, insisto, esa mortificación alimentada siempre por el deseo de amar a Dios, ¿verdad? Por un deseo de moderar esos apetitos de la carne y no tanto el simple hecho de, de, de mortificarse ni presumir siquiera, ¿no? Entonces, dejo eso como base. Claro está que el padre en el futuro, al padre que le toca hablar de ese tema, creo que va a dar medios en específico. De no darlos, ya se pueden ver en confesión o fuera de confesión para ver según la condición de la persona qué medios podemos recomendarle de mortificación, pues, ¿no? Este, bueno, ya, ok, bien, nada más contesto la última pregunta. ¿Cómo explicarle a un niño la pureza? Miren, es un tema muy delicado,
Yo le recomiendo un libro que se llama Educación de la Castidad del padre Ruiz Amado, así se llama, Educación de la Castidad del padre Ruiz Amado. La mejor educación para un niño en tocante a la castidad es la educación preventiva, es decir, la vigilancia constante de sus papás, el conocimiento de su temperamento. Si él no es bueno adelantarse, si todavía él no tiene el uso de razón, si todavía él no tiene eh, curiosidad o dudas sobre este tema, no es bueno adelantarse porque podemos hacer más daño que ayudar. Sí es bueno estar vigilando, sí, cuando haya las primeras dudas sobre este tema, explicarle basándose en razones positivas, pues, ¿no? Mira, pues hay que evitar eh, eh, algunos actos, hay que evitarlos por amor a Dios, ¿verdad? Por amor a la Virgen, ¿verdad? Para mantener nuestro cuerpo limpio, que es el templo y el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Como una iglesia, cosas así, pues, ¿no? Vamos, es importante que si haya más estudios sobre esto, que nosotros como sacerdotes platiquemos con ustedes padres, que también en los centros de catecismo se hable de la cuestión positiva de, de la pureza, pero insistimos, la mejor educación es la preventiva, la que está pendiente y vigilante de sus hijos. Miren, quedar marcados por la impureza. Nosotros podemos definir la marca que nos deje la impureza. Puede ser una marca para mal, que nos esté inclinando al pecado, pues, ¿no? Pero puede ser una marca para bien. Santa María Magdalena y San Agustín, claro que después de su conversión tuvieron muchísimas batallas que librar, pues, ¿no? Muchísimas batallas. Y por qué no decirlo, no hablo de ellos porque no conozco el caso así en particular, pero sí de muchas personas que por haber caído en este vicio quedaron marcadas o quedaron con muchas más tentaciones. Déjeme decirte que eso por sí mismo no es malo. Y aclaro, déjeme aclarar. Este, no en función de que digas, voy a portarme mal, de todos modos, que si me deja marcado, dijo el padre que no es malo. No, no, no. Yo hablo de lo presente. Hablo de lo presente. Esa, esas tentaciones, esas luchas que tengas, a pesar de tu vida pasada o que son más fuertes por tu vida pasada, pueden ayudarte más a practicar la pureza. Pueden ayudarte más a fundamentarte en la humildad, porque la pureza es hija de la humildad, pues, ¿no? Sí, a evitar las ocasiones de pecado. San Agustín ya no volvió con los mismos amigos, ni con las mismas fiestas, ni con las personas que había ofendido a Dios. Sí, entonces eh, es el arte de aprovechar nuestras faltas, pues, ¿no? Si es mucha la inclinación, no hay que desanimarse, es que ya estoy marcado, es que me equivoqué. Hasta de eso te puedes aprovechar para luchar con más ahínco. Insisto, esto es muy consolador para tener más pureza inclusive que personas que no han pecado. Que personas que no han pecado, pero que tienen menos lucha. Entonces, hay que tener un buen ánimo a esto y claro que dentro de los remedios de la pureza siempre está el optimismo, el saber que Dios nos la manda, que es una virtud muy amada por Él y que nos da los medios naturales, sobrenaturales, importantísimo, importantísimo, medios generosísimos, abundantes, para que nosotros podamos tener castidad. Les agradezco muchísimo, quedo a sus órdenes. Si hay dudas que no pude resolver aquí o que no quedaron satisfechas,
Por aquí la mayoría de personas tiene mi número. Con toda confianza podemos tratarlas. Ok, muchísimas gracias, padre, por todo. Y pues si quiere terminamos con una oración y ya si alguna persona tiene dudas, nosotros también podemos pasarle algún contenido, por si no tienen el número del padre, también podemos ser medio para transmitir el contenido que dijo el padre. Bien, muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues un Dios recreante, gloriosa belleza. A ti, celestial princesa, o Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Sin tu santa bendición, que sea la de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga siempre. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, padre. Dios lo bendiga. Hasta Gracias, padre. luego. Buenas